Bueno, pues empezamos el vídeo del día de hoy, que estamos a 16 de noviembre. Ahora mismo pues son las 12:20 de la mañana, con esta piscina tan bonita, donde tú puedes ser propietario, uno de los propietarios de lo que nos rodea por aquí, uno de los departamentos que están a la venta en este momento. Este desarrollo ya lo hemos recibido y lo hemos hecho ya unas cuantas veces, porque empezamos en la primera fase, estamos en la segunda fase y ya se está finalizando lo que son las ventas de la segunda fase, y tenemos, ahí qué ruido tenemos aquí, pues tenemos un cumpleaños o algo así. Bueno, hay actividades, ahí lo grabo rápido, estoy con Wendy. Hola, hola Paco, ¿cómo estás? Hola Wendy, estamos ya finalizando las ventas de la segunda fase. Me gusta mucho esta naturaleza que habéis puesto para que la gente se sienta cómoda con sus baños, su área de lo que es hacer las carnes asadas, duchas y la facilidad que tenemos para llegar a los departamentos, ¿no? Pues ahora se va a iniciar la tercera fase en diciembre, todavía no tenemos precios. Todavía no tenemos precios, pero ya tenemos ahí más o menos una prox. Claro, van los precios siempre para arriba, siempre hay que pues tratar de aprovechar lo que tenemos justo ahora, que ya nos quedan muy poquitas unidades, eso sí, ya nos quedan algunos niveles disponibles, pero todavía es momento de aprovechar. Bueno, pues en este momento, en la segunda fase, ya sabéis que según van avanzando las fases, van habiendo cambios de precio también, y según van habiendo las ventas también. Y otra cosa importante, son de 4 niveles, y dependiendo de la ubicación de tu departamento, tiene un precio, subimos de precio, bueno, bajamos de precio según vamos subiendo, y el más económico es el de arriba. Estos edificios están separados, como estáis viendo, son de 8 vecinos cada edificio. Si no me equivoco, ¿es así? Sí, correcto. Cada torre trae 8 departamentos, únicamente 2 por cada nivel. Y también lo que tenemos son departamentos de 2 y de 3 recámaras, pero en este momento de 3 recámaras de la segunda fase ya están terminados menos uno. Tenemos uno disponible, ahí por ahí un huerfanito, quien lo quiera. Y el resto son todos departamentos de 2 recámaras en la tercera y cuarta planta. Estamos paseando, como veis, tienes tu aparcamiento asignado y unos cuantos aparcamientos para visitas, ¿es así? Correcto, pues 50 para visitas específicamente. Están distribuidos en todo el desarrollo para que ahora sí que cuando tengas visitas te queden cerquita de tu departamento, no tenga que caminar tanto. Hay bastantes. En la parte de la entrada, como hemos visto, están los aparcamientos, y en la parte frontal, donde da tu sala comedor, como veis, da a naturaleza, da a árboles, a un camellón central muy bonito. Fíjate qué paseos cómodos y tranquilos. Para los que quieran una primera planta o una planta baja, pues eso ya podemos hacer una cosa importante. Los precios van a subir un poquito, pero más o menos tenemos el aproxo, podemos dar información, eso va a salir a partir de diciembre. Entonces, primera planta y planta baja, vamos a tener ya opciones en la tercera fase. Correcto. Tanto de 2 recámaras como de 3 recámaras. En este momento son las primeras que se venden, ¿es así? Sí, la gente siempre busca las plantas bajas, los segundos niveles, ahora sí que lo más cómodo, lo de más fácil acceso. Entonces, pues para la más bien la tercera fase, ya vamos a tener disponible la preventa más o menos en diciembre de este mismo año, para que si estás buscando ese nivel, pues aprovechar, porque realmente dura muy poquito el tiempo en el que tenemos disponibilidad en esos niveles. Fijaros que ahí tenemos un Cinemex, al lado tenemos supermercados, Chedraui, Walmart, todo lo pueden hacer andando desde aquí, dando poquitos pasos sin necesidad de carro. Sí, aquí tenemos al lado para hacer súper, ya hay un banco de BBVA aquí al ladito, está el cine, cruzas y está el Walmart, hay el gimnasio, hay un montón de cosas aquí cerquita, hasta la playa Xcalacocos, aquí te queda también súper cerca. Está muy cerca un hospital también, del IMSS, claro, o de un centro de salud importante aquí en Playa del Carmen. Bueno, ¿y dónde estamos? Que todavía no lo hemos dicho, pues estamos en la Selva Residencias. Este desarrollo tiene una carretera adelante y una entrada preciosa. La carretera de 3 carriles por cada parte, y enseguida puede llegar a cualquier zona de Playa del Carmen, la parte centro, la parte de las playas. Quieres salir para Cancún, muy fácil de acceso para salir a Cancún. Quieres irte para Tulum, atraviesas toda la acera para irte para allá. Aquí estamos viendo otra de las piscinas, de las amenidades, porque completando las 3 fases vamos a tener un montón. Completando las 3 fases tenemos 5 piscinas. Imagínate. Son suficientes, y todas de este tamaño, son muy amplias para todas las personas.
De hecho, aquí ya se alcanza a ver en todo lo que está aquí cómo empieza y avanza la construcción de la siguiente fase. Por eso es que ya empezamos pronto la preventa. Ajá. Siempre cuidando que cuando ustedes reciban, más bien cuando ustedes firman sus escrituras, el departamento ya va a estar listo, no los hacemos esperar tanto tiempo para una entrega. Sí, porque esta tercera fase ya, por ejemplo, a partir de diciembre ya les podemos dar precios, ya podemos recibir un apartado por 25.000 pesos, Exacto, ¿es así? sí. Y con eso bloqueamos la unidad, bloqueamos el mejor precio Correcto. en ese momento. ¿Y se les entrega para qué fecha aproximadamente? Esta fase la estaríamos entregando a partir de julio o agosto del 2025. Ajá. Es súper cortito, estamos hablando de 6 meses. Desde que tú realizas el apartado en diciembre hasta que recibes son 6 meses. Ahí pues tienes oportunidad de, si es recurso propio, ir haciendo algunos pagos anticipados o incluso tramitar algún crédito si esa es la manera en la que lo quieres ¿Podemos adquirir. esperar hasta que le llegue la parte del crédito? Sí, por supuesto. ¿Cuánto dinero le vais a tener que pague para el contrato cuando es una espera de 6 meses luego? El contrato es simplemente 10% de enganche. Ok. Con eso es suficiente. Ustedes van a dar 25,000 de adelanto, que es un adelanto del enganche, y ya después pues se paga el resto del 10% del enganche. Pues está fenomenal porque no te vas a descapitalizar y ahí puedes trabajar el tipo de crédito que ellos, por ejemplo, el tema de crédito Infonavit y todo esto, ¿lo trabajáis? Sí, tenemos manera de tramitar crédito con todos los bancos, incluso bancos que trabajan con clientes extranjeros. Ah, qué bueno. Tenemos la facilidad también de trabajar con Infonavit y con Foviste. Oye, vamos a seguir paseando. Por aquí cerca hay algún departamento que les podemos enseñar cómo se entregan para que se hagan una idea. ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando de los de 2 y de los de 3 recámaras? Los de 2 recámaras tenemos 87 metros cuadrados y los de 3 recámaras tienen 109 metros cuadrados. Total, que son medidas bastante impresionantes, bastante buenas, ¿eh? Muy cómodas para hacer vida aquí, para rentarlo si quieres a largo plazo o vacacional. Claro. Tienen las 3 opciones muy buenas. ¿Vosotros les podéis ayudar también con las rentas? Claro, bueno, nosotros más que nada recomendamos gente que pueden ayudarlos a administrar sus departamentos si es que son para inversión y ustedes quieren empezar a ponerlos en renta en plataformas, en rentas a largo plazo. Recomendamos administradores, pero bueno, como empresa no somos administradores tampoco, pero sí les tenemos ahí algunas recomendaciones. Y también os puedo apoyar yo. Ya montamos ahí con Alan una empresa de rentas si es necesario, ¿eh? Solamente si es necesario. Pues ya lo veis, estamos paseando por aquí, por el lugar, a ver qué sensación tenéis vosotros también cuando paseáis con la cámara. Yo veo mucha vegetación, muchas amenidades, porque aparte de lo que hemos visto, también tenemos otras amenidades que están en lugares diferentes del desarrollo. Por ejemplo, un parque de perros, lugar para trotar. Me parece que ibais a hacer una pista de qué era. Tenemos la pista para trotar, tenemos la cancha de pádel y 2 canchas de pickleball. Esas 2 canchas de pickleball y la de pádel todavía no están construidas. Esas todavía no, están en construcción, se van a entregar en conjunto con la siguiente fase. Oye, qué bueno. Y aparte de eso también tenemos una pista multiusos y diferentes salas de asado de carne y cosas así, ¿no? Por ahí, con palapas y tal. ¿Este es el que vamos a hacer en vez de planta baja o el de la izquierda? ¿Cuál vemos? ¿Este vamos a ver la planta baja del lado derecho. Ok, este departamento que vamos a ver ahora, ¿que de 2 o de 1? De 2 recámaras. Diga, perdona, ¿de 2 o de 3? Vamos a ver si está... ya sabía que iba a estar cerrado. ¿Está en este momento cerrado? Sí. Déjame, pido la llavecita. Bueno, pues mientras encontramos la llave, yo me quiero pasear un poquito por aquí. Fíjate, este sería uno de los aparcamientos que tendrías. Están todos asignados por escritura, porque ahí tienes tu número de departamento. Ya son unos cuantos de aquí del canal que han confiado en este desarrollo y les doy las gracias por ello. Y os quería enseñar también el tema de los edificios de 8 unidades por edificio y la separación que tiene entre edificio y edificio. ¿Veis? Esta es la separación. Así no sois muchos vecinos entre edificio y edificio. ¿Eso qué puede ocasionar? Pues una de las cosas que yo las tengo que decir porque pues a veces pues hay que saberlas, es que como son edificios de pocos vecinos no puedes poner un ascensor, porque si no el gasto de mantenimiento se dispararía. Y ahora hablando del tema de mantenimiento, era la pregunta que te quería hacer. ¿Cuánto se paga aquí de mantenimiento una vez que ya están aquí?
Actualmente, bueno, los vecinos en primera fase están pagando 1,500 pesos de mantenimiento, pero bueno, se estima que una vez que entre la administración a fase 2 aumente un poquito, tal vez 1,600 o 1,700 por el tema de que tendremos más cantidad de amenidades. Ajá. Únicamente va a ser un aumento pequeño, pero ese es el aproximado. No, y también que los gastos año a año van subiendo un poquito, los sueldos de las personas, el mantenimiento de ciertas maquinarias y cosas Claro, así. claro, obviamente el mantenimiento incluye lo que son la limpieza de todas las áreas, la seguridad, la electricidad, incluso de las zonas Tenemos comunes, cámaras de vigilancia, tenemos acceso controlado con acceso vigilancia controlado, sí, y exacto. tenemos también que cuidar los jardines con el tema de jardinería, Sí, sí, el piscinas. mantenimiento a las 5 piscinas todos los días, el mantenimiento es diario, un servicio de fumigación al mes. Por eso lo tenéis Entonces, tan bonito, que sí. A mí me da claro. gusto. A mí me gusta ver un desarrollo cuando, pues aparte de que te lo venden, luego le dan un mantenimiento especial para que cuando llegas tú a tu departamento sientas eso. Sientas que estás en un lugar que pasa el gusto de llegar a descansar y a disfrutarlo si es necesario. Voy a parar un poquito para ver si te traen la llave, ¿te Sí, parece? adelante. Bueno, para que sepáis lo cercano que estamos el desarrollo de la zona esta comercial pequeña que tenemos aquí al lado, pero pequeña pero impresionante, porque tienes los cines, tienes el Chedraui, tienes un banco, tienes lavandería, ahí justo dentro. Y luego, a un poco más, a 100 metros más o 150 metros más para allá, ya tenemos un Walmart y bastantes cosas más por aquí. Total, que luego vamos a salir y os voy a enseñar la entrada, os voy a enseñar un poquito la sensación tan buena de encontrar una carretera con toda esa seguridad que te dan 3 carriles por parte y la facilidad que tienes A de ver si moverte de parte a parte de están Playa del Carmen. en el 3. Ahora estamos mirando si está abierto, porque nos dijeron que estaba abierto, pero no, tenemos que esperar un poquito. Bueno, vamos a irnos al detrás de cámara a ver si cabe la posibilidad de que esté abierto y así nos saltamos el de 2. Y mientras tanto, pues vamos paseando en este sendero tipo malla que han hecho aquí dentro del desarrollo y donde podemos ver las amenidades para los niños también, los niños que puedan tener las familias. En este caso, pues tenéis este juego que tenemos aquí con el suelo con caucho para que no se hagan daño. Es un buen cuidado, buen material. Y un detalle muy lindo es que está totalmente sombreado. Ahorita son que las 12 del día y realmente aquí hay sombrita, todos los árboles dan una sensación fresca. Entonces, bueno, aquí sin problema de No, que y la los niños sensación de naturaleza que necesitan los niños, porque no todos los niños pueden tener esta sensación cuando salen de su casa, tan cerca de Claro. su casa y puedan tener lo que estamos viendo, ¿no? Es muy bueno, porque muchos se piensan que cuando tenemos en residenciales es puro cemento. Aquí no, aquí estoy No, no, no. respetando la combinación. La Claro. combinación de tener tu edificio, tener tus amenidades y al mismo tiempo no olvidarnos de los árboles. Y esto también nos da una sensación también de menos temperatura. Sí. Acordaros que estamos en la Riviera Maya y aquí ciertas épocas del año necesitas que baje la temperatura un poquito. El tener estos árboles te ayuda bastante. Bueno, vamos a probar a ver si tenemos por aquí ese departamento abierto, no lo sé. Es que estamos Ese es un grabando como misterio. inesperadamente. Yo llamé a Wendy y le digo, me voy a ir de viaje y quiero, porque cuando me gusta un desarrollo, de verdad, no tienes que dejar de animarte a grabarlo y a darlo a conocer. Y este es uno de ellos para la gente que quiere algo residencial dentro de Playa del Carmen, pues que esté cerca de todo, que sea fácil acceso, que tenga su vigilancia, porque es otra de las cosas que me pedís vosotros, que a la hora de pagar podéis pues daros facilidades con ciertas formas de pago para que porque tenga una posibilidad de Fobisi, ¿también lo aceptáis? Sí, claro, Fobiste también lo aceptamos. Aceptan todos tipos de crédito, así que, bueno, vamos a ver, vamos a entrar al detrás de cámaras, pero os lo voy a enseñar cómo se entrega. Aquí tenemos a Wendy y luego les vamos a enseñar cómo está decorado, Correcto. amueblado, Sí, ¿vale? sí, sí. Sí, pues mira, este es el departamento tal cual como si el día de hoy tú lo vas a recibir, Paco. Tú eres mi cliente, mi cliente ficticio. Sí, siempre me gustó. Así es como tú recibirías tu departamento ya una vez firmada tu escritura y todo. Aquí en la cocina, que es un detalle muy padre que me gustó, que fue un cambio de la etapa número 1 a esta segunda, es la barra de cuarzo. Esta barra de cuarzo es una barra muy limpia, muy lisa, no es porosa, claro, hay que darle su debido cuidado, pero es una barra muy, muy elegante. Tenemos una doble tarja, tenemos todos estos gabinetes para guardar platos, comida, lo que sea, más cajones, más gabinetes. Te entrego con tu estufa y la campana, también con los gabinetes de arriba, también para guardar un montón de cosas y espacio para microondas. Aquí atrás tenemos
Te quería parar un poquito. Dime. Quiero resaltar que en muchos desarrollos las cocinas son eléctricas, aquí podrían ser de gas, como estáis viendo. Ya va incluido en lo que es el precio que te van a entregar. Y ahí donde está Alex, el espacio que te han dejado para una nevera, lo han hecho muy bien porque no todo el mundo quiere una nevera estrecha, aquí le podrías poner una nevera bastante ancha y un espacio bastante alto también. Qué bueno. Y entonces aquí, ¿qué tenemos? Wendy. Sí, aquí bueno, está la parte del patio de servicio, que también me gusta mucho que está separado y que aparte está ventilado. Pasa ahí Pues con Alex, sí, está... es bastante amplio, como lo estáis viendo. Tienes tu aire, tu entrada de aire, tienes aquí lo que necesitas de la electricidad. Aquí tienes lo que es el tema del agua y aquí tenéis el calentador. Luego aparte tenéis un espacio para nevera y secadora, que diga nevera, digo, perdona, lavadora y secadora. Ay, cómo estoy, ¿eh? Ya Se tienes nota que me he calor. despertado mal hoy. Y nada, pues si necesitas hacer algo a mano, pues si lo tienes, ventilación para uno de los baños, no sé Sí, si. es correcto. Y bueno, luz para cuando la necesites. Total, un espacio excelente en la planta baja y en las demás plantas igual. Sí, este estamos espacio. en planta baja y cómo se siente la corriente de aire. La verdad es que es bastante buena. Aquí adentro está también la bomba presurizadora. Es un detalle que me gustó que ya lo pusieron dentro del departamento. Si tú tienes total control de tu propia bomba, cuando quieres apagarla, vas a salir de viaje y la vas a apagar, la apagas directamente aquí. Oye, mira la sala de comedor, yo la estoy viendo muy amplia. Mira, hay una cosa que quiero resaltar. Cuando yo grabo con la cámara y cuando venís vosotros de visita me decís siempre lo mismo. A mí me gustó en el vídeo, pero me gusta más cuando estoy presencial en el lugar. Sí. Es correcto, a ti también te pasa eso, ¿no? Cuando sí, totalmente. Siempre llega la gente y me dice, se ve muy diferente, se ve muy bonito ya que lo conozco en persona, porque claro, pues ya lo percibes, ya estás aquí, ya sabes cuánto... ¿Tipo de suelo que tenemos, cómo se llama? Es un suelo de porcelanato con imitación mármol, tiene un formato de 60 por 1,20. Al ser cuadros grandes, te da una sensación mucho más limpia, de mucha amplitud. Este departamento, recordemos los metros cuadrados, me parece que era 109 o... 109, sí. 109 metros cuadrados. Veo que tiene un aire acondicionado puesto. ¿Cuántos aire acondicionado entregáis? Son de 3 recámaras. Es de 3 recámaras, en este caso te entregamos por default con 2 aires acondicionados instalados. El de la sala comedor, que es este que ven aquí, y el de la recámara principal, que está... La recámara principal, como veis, está ubicada en dirección de lo que es la parte del bosquecito, de los árboles, para que no estés dando al aparcamiento. Tienes una entrada de luz importante, tienes el aire acondicionado puesto, las luces y el resto, a excepción de lo que vamos a ver ahí, pues es lo que estáis viendo, ¿no? La entrada de la puerta y nos vamos a ir... Aquí que tenemos un walk-in closet, pero no está equipado el walk-in closet. ¿Eso significa que te lo entregan así? Sí, por default el departamento se entrega sin aquí tenéis espacio para hacer un walk-in closet estupendo, bastante amplio. Fijaros cómo es de grande. Así que aquí tenéis un espacio impresionante. Como este departamento no tiene todavía la luz puesta, el chavalote me está poniendo la linterna ahí para que veamos cómo es el baño. No se entrega con cancelería, pero todo lo demás que vemos sí que se entrega, ¿no? Correcto, todo lo que son accesorios. Necesitaríamos ahí un espejo y la cancelería, lo único para terminar el baño. ¿Y luego? ¿Y luego cómo? Solamente la cancelería y el espejo, lo demás ya está todo puesto. Ah, sí, correcto, ya nada más tú llegas y pones tu espejito, cancel o lo que quieras. Digo, hay personas que no son muy fan del cancel de vidrio, tal vez por el mantenimiento que se le da, pero eso ya es a decisión de ustedes. Vamos a ver las 2 últimas recámaras, porque tenemos en total 2 baños, el que acabamos de ver ahí. Sí, el que y está otro para estas 2 recámaras y para las visitas, ¿no? Y uno más acá atrás. Pasa. Le voy a pasar. Aquí podríamos hacer una estantería para blancos. Fijaros que hay espacio para hacer una estantería o armario cerrado, como tú quieras. Hay un espacio bastante bueno. El chavalote nos abre lo que es el baño de visitas o para 2 recámaras que no son principales. Y aquí también lo mismo de antes, le puedes poner cortinas, le puedes poner cancelería y un espejo, todo lo demás te lo dan. Así es. Y en la parte de aquí atrás tenemos las 2 recámaras secundarias, ambas vienen, pasa de este lado, ambas vienen con preparación para el aire acondicionado. Si bien no te entregamos ya el equipo, viene ya la preparación para que únicamente tú llegues, instales directamente sin tener que hacer algún agujero en la pared o algo. Aquí ya está totalmente preparado y va directamente al techo. El instalador lo tiene fácil, también tenéis el tema de antena, pues si queréis poner una televisión o unos enchufes. Y aquí cuando te entregan el aluminio también te entregan
un mosquitero, pues Sí. si lo necesitas también, para que no tengas problemas. Y estos tienen vistas a la parte de la entrada y el aparcamiento. Sí, de hecho aquí estos arbolitos que se ven aquí, cruzando los árboles, ahí estarían las canchas de pádel y de píquel. Oye, pues qué bueno, Ujú. excelente lugar. Bueno, pues esa es una de las recámaras y la otra tenemos justo aquí a la izquierda. Vienen a ser muy parejas una de otra también para que puedas poner tu aire acondicionado, también la ventana con la misma entrada de luz, la parte para que puedas hacer tu closet, que la tenemos aquí, esta parte para poner tu cama, puede ser una king size, porque hay espacio suficiente. Y eso lo vais a ver ahora en el otro departamento, Ajá. que está ya amueblado, equipado y decorado. Correcto, y ahí te puedes dar una idea de cómo son los espacios, qué cabe, qué no cabe. Tal vez también podríamos empezar a ver el tema de distribución y de decoración. Bueno, pues qué bueno que lo habéis visto cómo se entrega y ahora vamos a verlo cómo lo podrías dejar. Nos vamos para el otro departamento que también es igual, de 3 recámaras. Que el día de hoy, en lo construido, no os podemos ofrecer de 3 recámaras, pero sí os podemos decir más o menos cómo van a ser la tercera fase y así podéis hacer un adelanto si queréis haciendo un apartado. Bueno, no hay nadie, ¿no? A grabar. ¿Hay alguien por ahí? Haciendo limpieza. Bueno, pues entonces entro por aquí. De este lado. Ya vemos la sala comedor, la cocina que nos estaba hablando de lo bonita que es su... Barra. Sí. Y la nevera que le han puesto aquí Es una nevera de amplia. doble puerta, sí. Son 22 pies, me parece esta. Y Es lo que les cabe comentaba, que sí que perfectamente. les entra una buena medida. Y digo, este departamento es de 3 recámaras, pero también el de 2 tiene el mismo espacio en cocina. No importa si es de 2 o de 3 o por esa reducción de metros cuadrados, únicamente es por la recámara extra. Todo lo que va a haber en cocina, en recámara principal y en estancia, básicamente tiene la misma medida. Una pregunta, en el de 2 recámaras, ¿cuántos baños tenemos? 2 también, 2 completos, uno Ah, dentro ¿sí? de la habitación principal y uno para visitas. Oye, pues qué bueno. Ya se me había olvidado. Bueno, y aquí tenemos ya puesta la lavadora y secadora en el espacio de área de lavado. Así lo podéis ver como... Este es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Y me vuelvo a dar la vuelta, volvemos a observar la cocina. El chavalote está instruyendo a saber qué nos va a cocinar. Qué bueno. ¿A qué te gusta cocinar, ¿Qué chaval? receta nos va a hacer hoy? Qué bueno. ¿Te hago chocolate de leche o de agua? De leche, lo prefiero de leche. De leche. Tenemos el espacio en mesa redonda de la sala comedor, pero tú la puedes poner si quieres rectangular, eso era ya a gusto del cliente, ¿no? Pero es una idea que te dan un espejo de este tipo o un espejo cuadrado, depende de lo que quieras. Yo lo pondría cuadrado un poquito más amplio y le da sensación de amplitud al comedor. Sí, por este es muy supuesto. bonito, este es elegante, ¿no? Sí, es muy elegante con su marco de madera. Es muy Aquí veis qué tipo padre. de sofá le han puesto, no es nada pequeño y hay espacio suficiente para poderte mover por acá, disfrutar de tu partido de fútbol o de tu película y tener afuera una terraza que va a ser así de ancha en la parte de arriba, lo único que esta tiene acceso andando a las amenidades, como podéis ver, y tenéis aquí para poder poner el espacio de una mesa y 2 sillas, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. ¿Que tienes Una personas maquita por ahí también. andando y te sientes un poco incómodo? No hay problema, porque tú tienes las cortinas, las subes o las bajas y arreando. Vale. Sí, mira, y de este lado, pues bueno, ya está la recámara principal, que es esta recámara a mí me encanta, es enorme. Tenemos una king size, 2 burós, cada buró de 50 centímetros y aún tenemos espacio de sobra. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy bien. Y fíjate el escritorio que habéis puesto ahí para que quiera trabajar un poquito o ponerse una tele ahí arriba, ¿no? Que no habéis puesto la tele, pero bueno, está bien. No tiene por qué ser tanta tele, por ejemplo. El aire acondicionado que también te entregan en esta recámara. Inverter, hay que también ahí mencionar que ya en esta fase se entregan inverter, te ayudan mucho pues en el ahorro de energía. Qué bueno. En este caso le han puesto un papel aquí de decoración a la pared, que tú se lo puedes poner si quieres, pero te lo van a entregar de color blanco, ¿no es así? Sí, aquí todos los muros son lisos, son blancos, y también todo lo que es construcción, tanto muros internos como externos, tú puedes ver son gruesos, se escucha, son totalmente block. Aquí nada de tabla roca, nada de concreto precolado, todo es block y eso pues te ayuda mucho a bloquear tanto la temperatura externa como ruidos del exterior. Pues como estáis viendo el walk-in closet, aquí sí que te lo están enseñando ya colocado. Esto es un ejemplo de lo que puedes colocar en este espacio. ¿Vosotros les podéis ayudar a que puedan conseguir un walk-in closet como este? Sí, por supuesto. Pues qué bueno.
Pues este es uno de los ejemplos. Luego ya el baño, ya le han puesto un espejito. Yo le hubiera puesto un espejo más grande, pero es un Espejote. espejito. Y luego sí, le han puesto aquí una cancelería preciosa. Me encanta la cancelería que le han puesto. Le da una sensación muy elegante al baño. Y luego ya aquí, con su respiradero de aire, que no me había dicho todavía. Y esta es la sensación que tendríais si estuvierais aquí en el baño. Me debéis de perdonar, a veces yo puedo estar moviendo la cámara demasiado, tendría que estar más tranquilo, más relajado, pero esto es como si estuvierais paseando conmigo, entonces la cámara es muy difícil de mantener fija en una posición, que la observéis con tranquilidad, entonces a veces se me olvida un poco, ¿no? Pero yo creo que al final conseguimos el mensaje, que es cómo es este desarrollo, cómo me siento yo con esos departamentos, qué virtudes tienen, por qué quiero yo invertir allí. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Que digo que estás muy entusiasmado. Sí, a veces me entusiasmo demasiado, se me nota, pero la cámara tengo que tener cuidado, porque yo entiendo que más de uno diga, Paco, a veces me mareas con los vídeos porque mueves muy rápido, y lo entiendo. Y gracias por decirlo, para que así yo me mentalice un poco. Pero bueno, vamos a seguir paseando. A seguir conociendo. Pues este es el de 3 recámaras, pero como dice Wendy, el de 2 recámaras prácticamente igual, lo único que quitarías es el espacio de una de las recámaras, prácticamente, ¿eh? Correcto. Un poquito de algún detalle más y ya. Así es, esta es la recámara secundaria, la que vimos ahorita en el departamento vacío, pero así se vería amueblada. Esta es una cama queen y vemos que aún así queda espacio, como tú decías hace ratito, una cama king size te cabe perfectamente. Aquí de hecho creo que sale sobrado el espacio, tenemos el espacio del closet aparte que no te interfiere con el espacio de la habitación. El closet podría ser también cerrado, aquí han puesto el ejemplo de un closet abierto, ¿no? Toda aquella parte, pero como veis, si lo cerrarais como esta puerta, todo el lateral ese quedaría cerrado y el espacio aún así sería muy amplio la cama. Sí. Porque si miras desde aquí, desde donde cierra hasta acá, hay un espacio de más de 1 metro, ¿eh? Sí, sí. Por lo tanto, tú en la cama que estamos viendo, que es la queen, si pones una king size para las visitas, pues también la puedes utilizar. ¿Por qué lo digo? Porque más de una vez, más de una pareja, pues está comprando también el lugar para traerse sus papás, para que no estén solos, por ejemplo. Entonces sus papás necesitan un espacio amplio de cama. Sí, sí, para la familia, para de pronto familias que son de 4 o 5 integrantes y pues, realmente... Bueno, pues esta es la otra recámara, otro ejemplo de cómo podría quedar esta otra. Aquí ya el espacio de lo que es el closet sí que nos ocupa una parte de la recámara, como veis no está empotrado. Entonces, bueno, ya depende de quién. Esta es un poquito más estrechita, no mucho más. Sí. Sí, de hecho esta habitación está pensada más como una alcoba o un estudio. Esta ocasión decidieron amueblarla como habitación para que vean que también tiene el espacio de una habitación, pero este espacio tú lo puedes usar a lo mejor como un cuarto para visitas, como un estudio, como algo por... He visto algunas personas que su closet lo ponen de este lado alrededor para no sacrificar espacio de este lado, entonces pues hay la flexibilidad de usarlo de varias maneras. Y les quería decir cómo queda el aire acondicionado una vez colocado, porque a ti te dejan el espacio para que lo puedas colocar. Sí. Cualquier ayuda que necesiten en el tema de amueblado, decoración y todo eso, ¿les podéis apoyar también? Sí, claro, a nosotros les ayudamos a todo, a decorar, a poner canceles, muebles. Claro, tenemos nuestros proveedores con los que tenemos ciertos convenios y pues podemos ofrecerles algunos precios mejores directamente. Y esto que estoy observando ahora, que es el espacio aquel que yo decía para estanterías, blancos o lo que sea, pues aquí han dado esta opción, ¿no? Una parte cerrada y otra parte abierta. Sí, es un closet de blancos, la verdad es que a mí se me hace lindísimo porque te sirve para un poco de decoración y para almacenar aquí adentro toallas, sábanas, cosas de limpieza. Y sabes otra idea muy buena que se me ocurre a mí ahora, muchas veces cuando rentamos departamentos a largo plazo o vacacionalmente, el propietario quiere guardar cosas privadas él, entonces lo que se hace es esto, hacerse un armario para él solo con candados y ahí puede guardar él sus cosas necesarias, quiere decir a lo mejor unas sábanas de ellos, unas toallas, a lo mejor unas sillas para la playa, cosas así. Sí, y cuando vienen ellos de vacaciones, abren sus de estos, se lo colocan y después lo dejan otra vez ahí guardado. Sí, correcto. De hecho, tú aquí, por ejemplo, si tú lo vas a rentar en un Airbnb, aquí puedes guardar, no sé, todos los shampoos, jabones, lo que sea que tú ofreces de amenidades dentro de tu departamento y para que de pronto la gente que renta y no lo use y diga, ay, qué padre, es 100 jabones aquí. No, pues bueno, le ponemos ahí un candadito o algo por el estilo y ya se queda privado. Total, que tenéis bastantes opciones de uso para este espacio que parece que es una tontería y no lo es, ¿eh? Muy importante.
Bueno, pues ya hemos conocido cómo se entregaba la equipación con la que se entrega y lo hemos conocido también cómo es ya amueblado, decorado y equipado. ¿Cómo es Esta vivirlo? parte de la pared ya le han puesto también un papel para decorar, por eso se ve así. Hay quienes decoran la pared de donde está la cocina para que no se manche el blanco, Sí. por ejemplo. Algún Y le ponen ahí mosaiquito. unas baldositas pegadas, eso ya cada uno tiene su gusto. Claro. Nos vamos a ir, vamos a seguir paseando y vemos qué más contamos. Vamos paseando por aquí, por la segunda fase. Ahora es importante saber qué es lo que te da disponible de entrega inmediata. Luego ya vamos a hablar del tema de los de la tercera fase, ¿no? Correcto. En este caso que vamos camino de lo de, el de 2 recámaras, que es lo único que hay a la venta aquí en la segunda fase. Vamos a ver el ejemplo del departamento. Ya Wendy nos puede hablar de la promoción que hay en este mes, que posiblemente el mes que viene ya no esté. Posiblemente ya no esté, ya una vez que abramos la siguiente fase, todos los precios se van a unificar, lo que el aumento que va a haber para fase 3 es el mismo aumento que vamos a tener aquí en esta. Entonces, bueno, pues sí. pues cuando entremos al departamento empezamos a hablar también de precio y cómo haríamos un apartado. Ya estamos muy cerca del departamento, creo que está aquí adelante, ¿no? Ya, es porque ahora sí me lo hayan dejado abierto. Las amenidades las tenemos ahí a 50 metros, eso es muy importante. Y bueno, a mí ya me entraron ganas de escucharlo, la verdad. Vamos a ver, Sí, sí. amueblado, equipado y decorado. El de 2 recámaras. Ok. Ay, vaya. Metros cuadrados, 87 metros cuadrados, pásale. 87 metros cuadrados. Así que lo que estábamos diciendo anteriormente en el de 3 recámaras es totalmente real. La cocina igualmente así de hermosa. Claro. Aquí no le han puesto la nevera, ¿vale? En este otro que han decorado y amueblado, no le han puesto la nevera, que le hacía muy bonito. Luego el tema de la lavandería tampoco le han puesto, creo que no le han puesto lavadora y secadora, pero que os podéis imaginar por lo que habéis visto antes, que es el mismo espacio y podemos utilizarlo así. El tema de la cocina, pues así como es como se entrega, ¿eh? En la cocina no hay nada puesto aparte de lo que se entrega. Así que yo creo que te la entregan bastante bien. Bueno, el tema de la sala comedor, como veis, también es amplia. Claro. Yo creo que no pierde ningún metro. Aquí hay otra decoración diferente. Se te entrega con tu aire acondicionado. Como son 2 recámaras, solamente te faltaría un aire acondicionado, porque el otro sí que te lo entrega. Exacto. La altura, como veis, es bastante buena. Eso es bueno porque el departamento no va a sentir que hace calor dentro tan fácilmente. Sí, también te da una sensación así de amplitud aquí adentro. Si alguien se quiere instalar ventiladores, también le podéis decir cómo, ¿no? Sí, es posible. Todo aquí el techo es plafón, arriba hay todo para instalaciones y se puede instalar de pronto, como dices, un ventilador, alguna lamparita colgante, algo por el estilo, es posible. El chaval ya aprovecha para sentarse un rato y descansar, qué bueno. Abuelo. Lo que es la recámara principal, que es la que estoy viendo ahora, ya la estáis viendo, una buena cama king size, un buen espacio por ambos lados, entrada de luz, con vistas a lo que es la zona de árboles y amenidades, dependiendo de dónde esté ubicado. Sí, Y la parte del walk-in closet, que aquí lo vamos a enseñar con su... Sí, igual que en el de 3 recámaras, tiene su walk-in closet y su baño completo dentro de la recámara Y principal. como veis, amplio también. Ya es este el ejemplo que te ofrecen ellos, por si lo quieres poner. Y la parte del baño que va sin la cancelería y va sin el espejo. Todo lo demás que estáis viendo va incluido. Correcto. El Ahora detalle quiero recalcar que, por ejemplo, independientemente de dónde se encuentre el departamento ubicado, siempre tu vista principal, tu fachada principal va a dar a una zona de jardín y tu fachada posterior va a dar a tu estacionamiento. Entonces no importa realmente si tú eliges en esta, en otra o en la otra torre, tu vista siempre va a ser una zona de jardín. Y Eso le ayuda mucho a que se fijen en qué nivel quieren comprar el departamento. En este caso solamente nos quedan tercera y cuarta planta. Correcto, de 2 ya nada recámaras. más nos quedan tercer y cuarto nivel. Así. Pero también son los más económicos. Sí, correcto. Entonces podemos decirles ya está precio y todo, ¿no? Ya estamos listos para ¿Vamos? hablar. Ya estamos listos para hablar de precios. Pues bueno, mira, normalmente este departamento estaba, tú te acuerdas en el video pasado, en cuarto nivel en 2.199.000. Ujú. Este mes, bueno, pues aprovechando que es noviembre, que el Buen Fin, pero bueno, pues nosotros todo fue el buen mes, tenemos ahí diferentes descuentos. Ahora mismo el de cuarto nivel lo tenemos en 2.099.000, así como lo vieron con el equipamiento que se entrega.
Y tenemos la opción de amueblarlo tal cual como lo ven, así está, por eso este departamento está con estos muebles, porque son estos mismos, solamente con 49,000 pesos adicionales. Total, que todos estos muebles que estamos viendo, como este sofá, esta mesa, sus 4 sillas, esta de aquí, el walk-in closet también estaría incluido, ¿no? En ese caso tú puedes elegir si quieres muebles o set de closets. Ah, ok, porque o te entran los closets o te entran los Los muebles, correcto. Pero únicamente por 2,148,000 ya tú puedes elegir si quieres tu departamento con tus muebles o tu departamento con tus closets. Cuando hablas de tus muebles, incluyes las camas, incluyes las mesitas de cama. Correcto, de hecho aquí está todo lo que Aquí incluye, ajá. Te incluyo el sofá cama, te incluyo mesa de centro, cama king size con 2 mesitas laterales, un comedor con 4 sillas, en este caso es este que está ahorita aquí. Este se hace un poco más amplio, tiene la posibilidad de abrirse. Y 2 camas individuales atrás con una mesita lateral. Eso es lo que te incluye por 49,000 pesos más. Exacto, y ahí recordemos, digo, bueno, no sé si para decir marcas, pero este es de actual, es una mueblería pues aquí de la Riviera Maya que maneja muy buena calidad, ¿no? Entonces, una vez que agarráramos esos muebles, tendríamos que ponerle los closets, las cantelerías para el baño, el espejo, porque las cantelerías para el baño y el espejo... Eso sí no lo tenemos incluido. Okay. Lo que está dentro de la promoción son los muebles o el set de closets, que eso depende del uso que le quieras dar, porque por ejemplo, si tú lo quieres para invertir, de pronto ese closet o para ponerlo en renta por Airbnb, ejemplo, esos closets siento que de pronto son mucho, nunca se van a llenar, entonces tú puedes tal vez agarrar tus muebles como promoción y meter unos closets un poco más sencillos. Y otra cosa importante, está quitando 100,000 pesos que lo vais a utilizar en esos otros gastos, porque el precio no es el que tiene el departamento, lo estáis bajando 100,000 por la época que estamos. Exacto. Acordaros, estamos a día 16 de noviembre. Si tú ves este vídeo a primeros de diciembre, todo ha cambiado. Seguramente todo ha cambiado, pero no dudes en consultarlo igualmente. Yo me comprometo con esto hasta finales de noviembre, ¿correcto? A finales de noviembre, todo este mes, esta promoción va a estar vigente y activa. Eso es importante decirlo, por eso vengo de vez en cuando para recordar ciertas cosas, porque luego tenemos ciertas promociones y al no haberlas escuchado, pues más de uno se las puede perder. El área de blancos aquí la tenemos a la izquierda, como estáis viendo, es un poquito más estrecha que en el detrás de cámaras, pero igualmente tiene bastante espacio para que tú puedas poner ahí detalles o puedas poner algo privado en caso que lo puedas rentar. Claro, igual se abre. Lo que es el baño, completo, con su ducha, todo. Este baño es muy amplio. Este baño es muy amplio, a pesar de que es el secundario, tiene bastante buen tamaño, su regadera, todo completo. Me gusta mucho este tipo de cancelería que le ponéis, porque es muy cómoda de abrir y cerrar. Sí. Muy cómoda de estar aquí. Me imagino que hay cristal templado para que no tenga ningún problema. Claro. Y ya, pues excelente. Bueno. Vamos a conocer la última recámara de este departamento de 87 metros cuadrados, acordaros, buena altura. En esta otra recámara sí te va incluido en caso de que quieran los muebles estas 2 camas y si no, dejamos los muebles, tú los pones a tu gusto y te pones los armarios si quieres. Este tipo de armario, el walk-in closet, estos 2 armarios serían incluidos, por ejemplo, ¿no? Y ya que si no quieres ninguno de los dos y tú quieres equipar todo, pues recordemos que es este descuento de 100,000 pesos. Aparte de los 100,000 que habéis quitado, ¿podéis quitar 100,000 pesos más? No, el descuento original de 100,000 pesos. Ay, anteriormente 2,199,000, ahora 2,099,000 sin equipamiento. Con un equipamiento adicional son 49,000 pesos extra nada más. Ah, ok. Entonces lo que tendremos que añadirle es los 49,000 pesos más en caso de que quieras los closets o quieras los muebles. Exacto. Ok, bien explicado. Yo a veces no me explico tan bien. Pues este es el espacio que tenéis para 2 camas individuales en caso de que venga niños, por ejemplo, hasta personas mayores que quieran dormir uno en cada cama porque se molestan cuando se mueven. Y aquí tenemos el espacio para poner el aire acondicionado, que sería fácil de colocar. Bueno, pues les hemos dicho precios, pero todavía no hemos comentado cómo hacemos un apartado y cómo les vas a guiar para que lleguen hasta el final, para que les sea fácil esta inversión, estén donde estén, en la República o en el extranjero. Claro, es muy fácil. La verdad es que ahorita ustedes que están viendo el video aquí en la página de Paco, pues
pues simplemente es contactarlo, él los comunica conmigo y yo les doy todos los pasos, todo puede ser por transferencia, el apartado es de 25,000 pesos, con eso, como dijo Paco, tú bloqueas la unidad que tú quieres, bloqueas el precio actual y listo, ya de ahí nos vamos a hacer todos los trámites, todo lo que es papelería, ya sabes, el expediente para posteriormente dar un enganche, y si es que es uno de estos de entrega inmediata, antes del 10 de diciembre ya estaríamos escriturando y te entregamos tu departamento hasta 72 horas después de tu escritura. Oye, qué felicidad si todo se da así de bien, pero si tú, por ejemplo, haces el apartado y por lo que sea te sale algo que no puedes seguir adelante con tu compra, mientras hagas el apartado y no hayas firmado contrato, se te devuelve el dinero en caso que decidas que no. Sí, tu apartado es totalmente reembolsable. Si tú el día de hoy me dices, ¿sabes qué? A mí me gustó este departamento, va aquí, te lo aparto, te paso la cuenta para que hagas transferencia, te mando tu recibo y todo, pero pasa una semana y digo, siempre pasa algún detalle, puede pasar una cosa y tú me dices, ¿sabes qué? No puedo seguir ahora mismo con la venta, te regresamos tu apartado íntegro. No hay una penalización siempre y cuando no se haya firmado contrato. Chaval, te iba a preguntar, bueno, ¿quieres aportar algo más a lo que estamos hablando? ¿Algún detalle de aquí? ¿Te gusta venir? Sí, me gusta mucho y aparte de que ahorita que lo veo montado, decorado y equipado, pues me llamó la atención. Pero que yo cuando lo vi sin nada, me llamó mucho la atención el espacio y cómo han hecho los acabados. Está muy bien. Pues vamos a salir para afuera. Si se nos olvida alguna cosa, la vamos comentando. A mí me gusta pasear mucho porque habéis hecho un buen trabajo con el tema de pasear. Pues, en vez de pasear por aquí, que sería donde tienes el carro, yo me giro aquí a la izquierda y ya me encuentro con naturaleza. Y esto, el día de hoy también te lo demuestra con este solecito y la sensación de árboles justo al ladito de tu departamento. Eso me imagino que debe ser donde dejan las bicicletas, ¿no? Apoyadas. Sí, tenemos varios racks para bicis, unos de este lado, algunos más en las otras zonas Aquí verdes. La basura, ¿dónde la ponen? ¿Hay unos sitios? Sí, hay dos contenedores especiales. Bueno, actualmente hay dos, ya que esté la siguiente zona va a haber 3 o 4 contenedores especiales en donde nosotros mismos sacamos la basura directamente en el contenedor y ya después, cuando está programado, viene el camión y se lleva todo junto. Bueno, pues también tenemos papeleras por diferentes lugares de donde vamos paseando y qué comodidad, ¿no? Poder disfrutar de un lugar como este. Sí, pues sí. Voy a parar un poquito. Esas son las papeleras que os decía. Sí, y ahí tenemos ya el área de juegos infantiles, las 2 áreas para asadores, ya están ahí equipadas con mesitas y mira, sillas. Eso es verdad que no lo había grabado. Está muy cómodo esta zona también. Fíjate tú que te sales de tu departamento, no quieres tener olores de carne asada o de pescado asado, da igual. Y te vienes aquí, te pones a comer aquí, pasas la tarde, te traes tu toalla, tienes ahí tus duchas, tus baños y utilizas para disfrutarlo, ¿no? Claro, y aparte ahora ya están mucho más cerquita de lo que son las albercas, entonces tú puedes estar haciendo aquí tu grill, puedes tal vez tener alguna reunión en la parte de la alberca y no precisamente estar juntos, tal vez corriendo alguna clase de peligro, ¿no? De pronto si hay niños jugando en la alberca y aquí tú estás asando junto a la alberca, pues pueden pasar algunas cosas, aquí esto se evita, aquí tú tienes totalmente tu área de asador aparte. Bueno, acabamos de hacer unas fotos para la portada del vídeo ahí, Wendy y yo, otra área de niños aquí también. Nos vamos a ir para donde hemos dejado el carro y ya os voy enseñando un poquito la entrada luego, porque es espectacular también la entrada de este desarrollo con su vigilancia 24 horas. Eso da mucha seguridad a los que queréis invertir aquí. He hablado con diferentes clientes que una de las cosas que necesitan es eso, la confianza de decir, donde yo estoy es tranquilo. Pues sí, donde vas a estar está tranquilo. Este tipo de vecinos que vas a tener también es una clase medio alta, no es una clase... Pues eso te va a dar tranquilidad también a la hora de ruidos, de comportamiento, de pagos de mantenimiento también, que no haya tanto problema, que es otra de las cosas que miráis también cuando compráis en un lugar. Es difícil decirlo en un vídeo porque parece que quieras discriminar. Yo sinceramente no quiero discriminar a nadie, pero sí suele ocurrir eso, normalmente. No por todo al 100%, nunca ocurre al 100%, pero las posibilidades sí que son así. Sí, entonces claro. Yo, por mi parte, todos somos iguales, de todo el máximo respeto a todo el mundo, pero la forma de ver la vida de unos y de otros a veces no es la adecuada. Entonces me he encontrado, por ejemplo, yo donde vivo, hay vecinos que dejan sus rentas, vienen otros nuevos, no se les ocurre otra cosa que poner música a la 1 de la mañana, a las 2 y bien alta. Y digo, es que no son conscientes de lo que hacen y bueno, pues por eso lo decías, ¿no? O no es por otra cosa. Sí, claro, no, además también, por ejemplo, uno de los edades en las que nuestra
clientela está así como más, ¿cómo se dice? Pues más grupo de ese tipo de edades es arriba de 40 años, entonces también estamos hablando que la mayoría de los que habitan aquí son personas pues ya tal vez más tranquilas, simplemente quieren tener su espacio para descansar, para estar tranquilos. Hay de todo, pero la mayor parte de personas andan arriba de 40. Lo tenemos por aquí cerca el coche. Bueno, pues, ¿qué más deciros? Pues, ¿qué tipo de clientes te están comprando exactamente? ¿De qué países? Tenemos, bueno, mexicano, claro que hay muchísimo. Tenemos muchos inversionistas del norte del país, de Guadalajara, de Querétaro, de Ciudad de México, claro, de Monterrey también. Eso es en la parte de inversionistas y pues además la gente que vive aquí también, que tal vez vienen de otros lados. Y extranjeros, pues digo, yo creo que como en muchos lados, llega mucha gente de Canadá que le huye del frío, entonces que vienen por temporada. Y muchos mexicanos de Estados Unidos que quieren retirarse acá. Sí, mexicanos que toda su vida vivieron en el extranjero y ahora ya dicen, vamos a disfrutar de México con los frutos que dio el trabajo allá, ¿no? Y su pensión, que les queda una buena pensión y con esa pensión aquí viven muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. Nos vamos a montar en el coche, vamos a pasear por aquí y ya nos estamos despidiendo, ¿eh, Wendy? Sí, sí. Imaginaros de que salís de vuestro departamento, agarráis vuestro coche y usted le de visitas, ¿veis? Que pone visitas ahí. No sé si se ve claro. Sí, ahí está. Por ahí viene una persona que está aquí alojada con su coche. Y vamos a hacer como que nos vamos para la salida, para salir, para que veáis la sensación que tenéis. Mientras vamos para la salida, si Wendy quiere resaltar alguna cosa, por ejemplo, la zona donde está el parque para perros, porque aquí no hay problema de que tú tengas tu mascota, ¿que no? No, aquí somos totalmente pet friendly. Somos... Esto de aquí que está cerrado va a ser más adelante las amenidades de tenis y de pickleball, ¿no? Claro, las canchas deportivas. Las canchas y estas que hemos hablado. justo, pues esto que se ve ahorita aquí a tu izquierda es el parque lineal. Todo esto es un sendero parecido al que vimos ahorita en la parte de adentro, el senderito Maya. Es un sendero para trotar. Ya después de eso tenemos una pequeña palapa, no sé si ya se alcanza a ver en el video, pero ahí empieza el parque de mascotas. La zona del parque de mascotas. Sí, sí. Esa palapa que tenemos ahí. Y es gigante, este parque de mascotas empieza aquí y termina donde empieza el desarrollo. ¿Qué serán? ¿Unos 100 metros? Sí, aproximadamente 100 metros. Y además tiene también hasta sus juegos para ellos, para que corran, se metan debajo un túnel. Bueno, sí, hay para entrenamiento, hay botes de basura, hay banquitas para que los dueños se sienten ahí en lo que los perritos andan libres, porque adentro pueden estar sin correa, eso es algo que me gusta mucho. Ahí está la caseta de vigilancia y 2 salidas y 2 entradas. Y fijaros qué bonito, ¿no? Sí, tiene un estilo ahí medio californiano, el acceso, con tu seguridad todo el tiempo. Aquí, muy bonito también. Aquí te tienen que ver, te abren la barrera y te dan el acceso para salir. Sí, te da una sensación. Personas de vigilancia. Te da una sensación de que ya estás entrando pues ahora hacia una zona residencial y te sientes con la seguridad del acceso controlado. Fíjate, Wendy, que te voy a dar un paseo por aquí un minuto, más que nada para que vean la sensación que tienen al llegar acá. Y luego volvemos y te dejo. Correcto. Aquí tenemos 3 carriles por esta parte y 3 carriles por la otra con un camellón en medio. Y esto es lo que os decía. Esto de aquí de la derecha todavía es de lo que es el desarrollo. Y aquí al ladito tenemos el Chedraui, que viene a estar 150 metros aproximadamente, y la parte de atrás ya da a lo que es el desarrollo. En este Chedraui, aparte de lo que es el supermercado, también tenemos un banco, como estáis viendo aquí, el BBVA. También tenéis lavanderías, también tenéis cines. Y no sé si hay algo más por ahí, pero luego justo atravesamos el semáforo y tenemos un Walmart. Luego, este edificio de aquí de la izquierda es el edificio del INS, de la Seguridad Social, ese de ahí bastante grande, se podría decir un centro de salud, ¿no? De lo más importante de aquí de Playa. Sí, correcto. Y aquí unas farmacias, ferreterías, etcétera, ¿no? Total, que todo esto, estando ahí, puedes venir andando, no tienes que esperar a la persona que tiene el carro, y puedes hacerlo, pues, todas las necesidades que puedan tener. ¿Qué hago hoy de comer? Ya tengo aquí para comprar o ahí delante. Necesito algo de la farmacia, algo de otra cosa, tengo que ir al médico, lo tienes todo cerca. Entonces, el vehículo, transporte público, tenemos aquí transporte público. Sí, realmente cruzando la calle está el acceso hacia lo que son las vans que te llevan hacia el centro de Playa o algunas otras zonas, hacia la avenida 115 que también
está ahí el Centro Comercial de las Américas, pues tienes aquí un paradero de vans, si es que lo buscas de esa manera. Y pues a unos pasos de la Federal también hay a unos pasos más, llegando a la Federal, que nos queda un minuto, está lo que pasa, las vans que pasan para ir hacia Cancún y hacia Tulum. Estoy grabando el edificio para que vean que es grandote. Es un hospital también, porque veo que está ahí urgencias. Sí, es un hospital muy grande, es un hospital. Es un hospital. Y aquí es el Walmart, justo aquí al ladito, fijaros. Le pongo 300 metros aproximadamente del desarrollo. Aquí se ha quedado un poquito lleno de agua porque llovió bastante estos días por acá. Y tienen un gimnasio aquí al lado. Y el gimnasio también, por supuesto. Sí. Fíjate, el Walmart, gimnasio y tal. Bueno, pues vamos a dar la vuelta. Vamos a irnos despidiendo de Wendy. Voy a hacer un cambio de sentido. Y seguimos grabando justo cuando vaya a entrar a lo que es el desarrollo, para que veáis la entrada desde otra posición. Ah, esto es lo de la policía, por cualquier cosa también. Sí, esto Aquí es tenemos. tránsito. Es la policía de tránsito, ¿no? Sí. Justo es esto. Aquí tuve que venir cuando se me quemó el coche. Qué pena. Qué malos recuerdos. Bueno, hay cosas peores, la verdad no nos pasó nada, eso es solo material y ya estoy en vías de que se solucione. Hoy es el último día que llevo este carro es de renta y bueno, ya espero que los próximos días me entreguen el mío, ya os lo presentaré. Felicidades. Pues aquí estamos otra vez en el hospital del IMSS, el Walmart lo hemos dejado aquí a la izquierda, atravesamos y ya estamos en las selvas residencias, en el Chedraui. Ya tenemos todo al lado, estamos bien rodeados, la zona muy buena. Si siguiéramos rectos llegaríamos a la Federal, por allá, y si fuéramos a mi espalda iríamos a Plaza de las Américas. Es un buen ejemplo, ¿no? Y por aquí también podríamos llegar a la Federal muy fácilmente. Así que tenemos dos opciones para llegar a la Federal. Claro. Estoy cruzando el semáforo, ya lo veis, lo del Chedraui, que lo tenemos ahí. Y ya llegamos a la selva residencia para dejar a Wendy y nosotros seguir nuestro camino a la playa. Yo vengo con mi bañador, que no me falte un bañito. Aunque sea sábado, da igual, yo todos los días tengo que disfrutarlo. Y bueno, pues esto de aquí, que vaya a hacer el cambio de sentido, sería la entrada a lo que es el desarrollo con su vigilancia 24 horas. Correcto. Y dentro del mantenimiento tenéis todo esto pagado. Por eso os digo que no solamente compráis un departamento y todo lo que te ofrece el desarrollo, que no es poco. Si yo quisiera entrar adentro, pues voy por acá, no voy a salir por aquí. Por aquí entraría. Y por aquí se sale, así que voy a dejar el carro un momentito aquí parado y nos despedimos de Wendy. Muchas gracias por habernos atendido, por darnos esos mensajes de que es buen momento para su inversión y nos vemos en otro mes y medio más o menos. Claro que sí, pues muchísimas gracias también a ustedes por venir y pues nada, a seguir. Venga, hasta luego. Ahora tengo opciones de poder hablar. Nos vamos de la selva residencia, nos vamos a la playita. Venga, gracias. Bueno, pues las 12:40, no, 12:40 no, una casi 40 de la tarde. 1:41. 1:41 de la tarde. Estamos bajando por la CTM, nos vamos a Playa Pelícanos. Como veis, ahí van a entrar bastantes nubes, a ver si llegamos a tiempo de que todavía esté soleado un poquito, que no molesten a los rayos del sol. Y el chavalote que lo tengo aquí al lado, nos puede hacer un vuelo de dron todavía con sol, porque cambia mucho de que haya sol a no. Fijaros que las calles todavía, como ha llovido mucho, todavía están muy encharcadas. Fijaros cómo está esta calle, está increíblemente encharcada, parece un lago, Bueno, y por aquí también tenemos otro charquito por aquí. Llevamos unos días de mucha lluvia y los días posteriores también la vamos a tener, pero habrá ratos como ahora que vamos a tener un sol bonito y hay que aprovecharlo. Y el mar creo que va a estar un poco movido porque pues, nos va a venir viento también, porque acordaros, el lunes nos tenía que entrar el huracán y la zona de aquí pues va a tener aire no huracanado para nada, porque pues, no nos ha dado, qué bueno que sea así. Pero sí vamos a tener como una tormenta tropical, no sé si va a llegar a ello. Bueno, en este momento sí que es tormenta tropical. Ahí tenemos la entrada de Pelícanos, vamos a aparcar por aquí cerca. Bueno, pues Martina con su música aquí en la parte de la piscina, en la parte de donde está la gente bailando y disfrutando del día.
y yo ya entrando, que ya tenemos las nubes encima, va a durar poquito el sol, muy poquito. Pero bueno, ahora vuelves a salir otra vez con un poquito de fuerza, aquí con tus duchas, tus baños, vigilancia, personas que te dan información, área de limpieza de playas, papeleras o basuras para echar tus cosas. Total que es una playa que está muy bien. El color del agua está excelente por aquí, ya lo estáis viendo. La corriente se mueve rápida, pero el color del agua se mantiene muy bien. No hay olas y hay mucha gente aquí disfrutando de un baño. Yo voy a dejar el chavalote aquí que se va a quedar en la sombra. Nos vemos, hasta luego. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues justo me iba a poner a hacer las fotos, se fue el sol. Esperemos que salga en un ratito porque cómo cambia el color del agua, totalmente cambia. Está espectacular el mar, está espectacular la gente aquí disfrutándola. Fijaros, por ahí sale un poquito el sol. Fijaros cómo va cambiando según van llegando los rayos. Es una maravilla ver esto, una maravilla. Os voy a aprovechar para hacer una foto antes de que se me vuelva a ir. Pues el dron lo tenemos ahí arriba, justo al lado del edificio. Y el chaval que se sienta en las escaleras para volarlo. Por ahí viene. A mí se me olvidó de traerme la toalla. Estaba nada más que pensando en ir al trabajo. Ahí va el chavalote, qué bueno que algo de sol va a pillar. Bueno, pues saludos a todos los que estáis ahí en el canal, gracias por estar apoyando los vídeos a diario. A veces más gente, a veces menos gente, pero lo importante es que estáis ahí, que ojalá estéis cómodos viéndolos. Y yo estoy paseando un poquito por aquí a ver si cambia, a ver si se mejora un poquito lo que es la iluminación del sol. En la zona de Mamitas ahora mismo está el sol. También está movido por allí un poco. Aquí tenemos la música de... Voy a hacer una foto desde allí atrás para luego publicarla. Detrás de esta puerta. Bueno, pues seguimos paseando por aquí por la playa. Es que dura como 10 segundos el sol y se vuelve a ocultar. Ese es el problema a la hora de hacer la fotografía, pero bueno, también me entretengo un poco. No voy a tardar mucho en meterme dentro del agua porque el chaval va a terminar de volar el dron y nos vamos a ir para casita a comer. Así que ya me voy a meter por la parte donde he dejado la playera, bueno, la camisa. Por ahí me voy a meter en el agua, muy cerca de la entrada. Y qué bueno poder trabajar un ratito, venirte al sol. Fíjate cómo se está cambiando con el sol. Qué bueno venir a bañarte, mejor dicho. Es un oleaje suave, ya veis que los niños pueden disfrutar del mar, no hay ningún problema. Y otra vez se vuelve a ocultar, que es lo que os digo, me voy a poner a hacer la foto y otra vez se va el sol. Está muy cambiante. Y es por eso que os decía, porque ya llegaron esas nubes que estaba yo diciendo, como lleguen lo voy a tener difícil. Pero bueno, el agua está a una temperatura agradable, ¿no? Lo que sigue. Qué buena sensación al entrar dentro del agua. Ayer cuando salí del agua pisé algo que en el puente del pie lo pisé con fuerza. Y la verdad que me hizo daño, a día de hoy me está doliendo. Me hice 2 pequeñas heridas en la planta del pie. No es normal que me pase, ¿no? Porque me baño a diario y casi nunca me pasa eso. Pero ayer no sé lo que pisé, pero me sentó fatal. Bueno, voy a aprovechar que sale un poquito el sol, voy a hacer una foto. Pues ahí estuvieron mirando esas pequeñas heridas que tengo en el pie, tanto Adriana como Alex, y que me dicen que no hay casi nada, pero joder, como duele, decía yo. No hay nada, pero me cuesta andar un poco por esa parte, pero bueno, ya está. Ya se irá recuperando, necesita su tiempo. Yo creo que para mañana ya el dolor habrá desaparecido casi al 100%. Bueno, pues aquí estamos viendo, como veis, la parte esta del edificio de Lipis, tan cerca del mar que asusta a veces. Ya sé que tienen razón más de uno cuando ve que han edificado tan cerca. Todo lo dijimos, pero bueno, no pasa nada. Ya está hecho, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que aquí también había como 30 metros, 40 metros cuando empezó la construcción. Fíjate, de donde yo estoy, de esta posición que yo estoy allá, era arena. Entonces, y aún así es cerca. Aún así es cerca, igual como aquel edificio que tenemos allí, que está en la esquina. Es un big club,
Ahora le cambiaron el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Y lo remodelaron, lo arreglaron. Y bueno, la verdad que ir allí a comer a lo mejor tiene la sensación de estar encima del mar, y qué bueno que es eso, así. Ahí tenéis el Mandarinos, el Big Club Mandarinos. Y yo estoy aquí impresionantemente bien, a gusto. En mis pies siento la arenita suave, que eso me encanta. Y de vez en cuando alguna corriente un poquito más fresquita, ya sabéis que en estas zonas pues hay salidas de los ríos subterráneos. Y nada, y en breve pues cuando terminemos de bañarnos aquí os voy a poner lo que grabé ayer por la tarde, después de haber subido el vídeo hasta el mediodía. Seguí grabando un rato, no mucha cosa. El paseo por la quinta, así, a ver, intento, por ejemplo, hoy es día 16, intento que el mismo día 16 esté subido el vídeo, pero que tengáis la opción de poder ver la Quinta Avenida un ratito, si es posible, a veces que sí, a veces que no. Y así tenéis más cercano. Ahora mismo acabo de pisar esos brotes de agua que os decía. En pocas palabras, que adelanto un poquito la subida de vídeos. Y el tema de grabar ciertos desarrollos, pues muchas gracias a todos los que estáis llamándome ahora a diario, se han animado un poquito. Ya pasaron las elecciones de Estados Unidos, que tenía pues un poco de preocupación para los que estéis por allá y también para los que estamos aquí, a ver qué iba a pasar. Y también el mexicano, entre que se hicieron las elecciones aquí en México y las elecciones de Estados Unidos, un poco de incertidumbre a nivel mundial. Ahora empiezan a llamar un poquito más. Ay, qué gusto, otra vez, otro brote de agua. Y bueno, pues lo bueno es que os puedo apoyar con todo lo que necesiten, y aquí estamos para apoyarles sin ninguna duda. También me llamáis muchas veces para cualquier duda, ¿no? Pregunta. Ahí tenéis mi número de WhatsApp. Con mucho gusto os atiendo. Lo que sé os lo comento, lo que sé, lo que no sé pues os digo. No te voy a contar otra cosa que no sé. Tienes que comprobarlo de una manera o de otra, porque a veces yo no soy un gestor. Yo te puedo decir de mi experiencia, de cómo vivo aquí. Entonces todas las respuestas no las vais a tener, eso no es fácil. Puedo conocer a alguien que las pueda dar, eso sí. Entonces si conozco a alguien, os puedo pasar un contacto, pues adelante, siempre es bueno. Y más si son gente que yo, en pocas palabras te puedo decir, lo conozco y es buena gente, pues vale, adelante. No lo conozco, pero me han dicho que trabaja eso, estate atento a lo que te puedan decir. Bueno, pues otra vez se vuelve a animar un poquito, a salir el sol. Tengo ganas de hacer una foto un poquito más para aquí, para que no salga tanto el edificio. Por eso, aparte de la corriente, me va llevando para aquí, para la izquierda, poquito a poquito, aunque no es tan fuerte como ayer la corriente, es más suave. Voy a aprovechar ahora que está el sol. Buenas tardes. ¿Desde Alemania? Muy lejos, estáis por aquí. ¿Te está gustando tu baño en el mar? ¿De dónde eres originaria? ¿De México o de dónde? Qué bueno. ¿Y trabajas en Alemania? Sí, yo vivo ahí desde hace 40 años. Qué bueno. ¿Te está gustando el regreso aquí a México? ¿Cómo ves esta zona? Siempre, 2 veces al año. ¡Ey, qué bueno! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Leticia. Bueno, yo Paco, Sí, ya lo sabes. gusto, sí. Gracias. Famoso. Gracias. Venga, hasta luego. Pues qué bueno desde Alemania, 40 años en Alemania. Me parece que la mamá de Alex se va a ir a vivir, me parece, o a Asturias o a Alemania. Yo creo que Alemania, nos lo estaba comentando el otro día Alex. Y bueno, pues hay veces que uno para dar el cambio en su vida tiene que, dependiendo de las situaciones, tiene que cambiar. Yo, por ejemplo, cambié de vivir en España a vivir acá, ¿no? Son las situaciones. ¿Por qué? Pues yo lo necesito, por ejemplo, esto, de poderme bañar en el mar todos los días del año. A mí me siente de maravilla para mi salud. Si luego encima puedo comer y dormir, pues adelante. Porque tienes que venir pensando en lo más necesario. Muchas veces no pienses en lo más cómodo, sino en te está dando soluciones a tu vida a nivel, digamos, personal, en el sentido de puedes comer, puedes dormir, te sientes bien contigo mismo, lo que te rodea te gusta, ya irás mejorando.
Yo los primeros años que estuve aquí pues no fueron nada fáciles, pero por otra parte estaba a gusto porque podía hacer esto que estoy haciendo ahora. Esta playa gratuita, por ejemplo, podía llevar a mi hijo a un parque a disfrutarlo. Tuve la gran suerte que aquí pues las escuelas son públicas y aunque seas extranjero también te aceptan tus hijos en las escuelas públicas. Otra cosa, en este momento no había pues esa inflación que hay hoy en día en los alimentos, ¿no? Acaba de saltar algo ahí, un pececito, pero no estoy seguro. Bueno, el caso es que tú tienes que hacer un baremo de las necesidades que vas a tener, si te puedes mantener con tu economía o con la forma de vida que vayas a realizar, adelante. Yo, por ejemplo, no me renté un departamento cómodo, ni con muebles, ni nada. Me renté una habitación con baño, nada más llegar aquí. Habitación con baño y vacía. Y muchas veces dicen, no, una habitación con baño tienes todo lo que quieres, sí. Si está con su cama, si está con su nevera, con algo para cocinar, tu cuarto de baño completo, con todo lo que necesitas. No. El cuarto de baño era básico, no tenía ni cortina, no tenía ni tanta para eso. La habitación vacía, tenías que comprarte una cama, poco a poco te vas comprando otras cosas, pero con eso que conseguí, pues busqué una zona que pudiera vivir andando a todo, sin necesidad de carro, porque pues ya sabéis que cuando estás lejos de la playa, a ver cómo vas a la playa. Estaba mirando que ahora, no sé, como que quiere empezar a llover, pero no creo que llueva, porque... Bueno, en pocas palabras, cada uno tiene que estudiarse su ánimo, su forma de ver la vida, sus necesidades, y no mires a los demás, mírate a ti mismo, no te endeudes, no abarques más de lo que puedes en ese momento, no te sientas superior a nadie, ves aprendiendo de lo que haces, te puedes equivocar como todo el mundo se equivoca, no siempre aciertas, pero por lo menos que cuando te equivoques que no te influya en que puedas seguir comiendo y durmiendo, porque esa es la base de estar aquí, ¿no? Y entonces, pues, tardé años en darme cuenta cómo poder hacer las cosas y poder educar a mi hijo, porque yo no quería dejarlo en manos de nadie, quería educarlo yo. Y poder hacer eso, yo estoy muy agradecido a mi estancia aquí en México, de verdad, muy agradecido porque, pues, me dio las posibilidades de poder hacer la forma de vida que quiero. Entonces, si también te las da Alemania, te las da España, te las da otro país, pues adelante. Lo importante es que tú veas que lo que quieres hacer se adapta a lo que tú eres o lo que quieres conseguir. No se trata de qué tiene uno, qué tiene otro, no. A lo mejor ahora tengo esto, pero a muchos se les olvida lo que no tenía hace años, por ejemplo. Y lo mejor de todo es tener para comer y dormir, que es lo que siempre digo a Alex, y espiritualmente te sientas bien contigo mismo, que te sepas querer. Cuando tú te sabes querer a ti mismo, de los fracasos que puedas tener, lo vas a convertir en virtudes. Vas a buscar la parte buena, vas a buscar esa experiencia para que sea algo bueno para ti. No te lo vas a echar nada en cara, porque tú has hecho tus errores y tus virtudes, las has hecho siempre con respeto y al mismo tiempo pensando en hacer algo bueno. Y bueno, ya me iba a salir, que de vez en cuando voy filosofando, pero las verdades solamente ocurren en tu forma de sentir las cosas, en respetarte a ti mismo y en ir encontrando esas sensaciones que te hacen sentir bien. También estoy descubriendo la parte espiritual, poco a poco la voy a ir hablando un poquito. La parte espiritual no solamente es una religión, sino ese sentimiento contigo mismo que te estaba hablando. Ahí están las gogos que ahora se han puesto a la entrada de aquí del Big Club Martina. Ahí se han puesto 4 chicas ahí animando a la gente que está descansando ahí, tomando el sol. Y bueno, desde aquí lejos la voy a grabar un poco y ya me voy con el chavalote. Pero qué buena tarde de playa tenemos aquí. Y eso es otra de las actividades que tiene Martina. Aparte tiene atrás una piscina, tiene ahí la palapa gigante con la zona de bar. Se pueden traer también comida. Y a ver si se acerca el sol, porque quiero hacer una fotito. Ahora se está acercando, qué bueno. Con esas gaviotas que tenemos ahí delante. Bueno, ya salí del agua, el chavalote también acaba de aterrizar de dron. ¿Cómo te ha ido el vuelo? Bien, estoy tranquilo, todo bueno, mi amiguita, estoy por aquí,
esperas en el coche, ¿no? Ahora veo ahí. Venga, hasta dentro un rato. Bueno, pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos aquí. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Qué bueno que ahora que salí se mantiene un poquito más el sol, qué bueno. Me estoy secando con el mismo aire, fijaros que se está moviendo el aire, el mismo aire me está secando. El sol está caliente, pero no es un calor tan agobiante como en otras épocas del año. Así que me voy a secar en breve. Y Adriana se quedó en casa preparando la comida. Ahora llegaremos a comer. Y ya veremos si luego por la tarde salimos a hacer compras o no. Porque hay que aprovechar el Buen Fin por si tienes una necesidad en casa que has esperado. Por ejemplo, ayer compramos algo y nos ahorramos bastante, nos ahorramos el 30%. Compramos dos cosas, un depósito para el gas, que ya tenía como óxido el que tenía, y digo, antes de que tenga un problema me compro otro, y ahí me ahorré casi la mitad de precio. Y yo siempre estaba llevando la ropa a lavar a la lavandería, porque también está muy bien, aquí cerca de casa, te la dan todo bien arregladita. Y decidimos comprarnos, ya que estábamos allí, la lavadora también. Es que no quería comprar una lavadora hasta que nos cambiásemos a un departamento ya definitivo, porque luego empiezas a llevar mucho trasto de un sitio a otro. Pero bueno, ahí nos dimos el gusto, también se bajaron como el 30% de su valor. Y esto del Buen Fin, pues es buscar las necesidades que puedas tener. A lo mejor esta tarde me da por comprarme una tele, porque la que tenemos en la sala comedor como que ya tiene pequeños fallos, o va a poner una en la habitación, cosas así. Va renovando los electrodomésticos también. Fijaros las nubes que vienen por ahí. Es que hay rachas que te caen lluvia muy fuerte, como pasó anoche, que hubo una racha de lluvia bastante fuerte. Y de golpe luego para un poquito. Y es que tenemos ahí en Honduras, que está subiendo para acá, poco a poco, lo que se iba a formar como huracán, pues hace como un redondel y esas lluvias se van moviendo de parte a parte, también el aire. Y lo mismo está calmado, tranquilito un poquito, que se vuelve así lluvioso y fuerte. Pero bueno, eso, a ser un huracán hay una diferencia muy grande, de momento no lo es y ojalá sea así. Yo he mirado la previsión del tiempo y lo que vamos a tener estos días son lluvias intermitentes y a ratos bastante fuertes, nada más. Y como veis, este aire quizá un poquito más fuerte de vez en cuando, otras veces más flojo. Y aquí estoy con vosotros compartiendo este oleaje, que siempre va bien escucharlo. Hoy me quise parar en esta playa a grabar porque como hemos grabado las selvas residencias, esta es una de las playas más cercanas a lo que es el desarrollo. Y estamos como a 10 minutos en carro, no hay más. 10 minutos en carro desde tu departamento hasta esta playa. Y si fueras a Mamita son 12 o 13 y si fueras a 38 más o menos igual. Así que su ubicación también está excelente para poder venir al mar. Evidentemente andando no vas a venir, eso está claro, o transporte público o en carro privado. Bueno, pues ya me voy con el chavalote. Ahí deja mi camisa.
Pues 5:40 me dice Adriana, llegamos un poquito pronto al gym. Acabo de aparcar aquí atrás porque en esta calle no veía que hubiera aparcamiento. Qué buena temperatura, Adriana. Buenísima, ¿no? Y encima, como está la tarde así, nada de sol. Tengo que averiguar qué desarrollo es este. No lo he preguntado todavía, no tengo que preguntar. Me parece interesante por la ubicación que tiene, lo grande que es. No sé si puede ser hotel o será departamentos. A mí me huele más que sea departamento, pero bueno. Aquí teníamos un hotel hace poquito, lo tiraron abajo. Así que va a ser un gran desarrollo. Pues hasta dentro un ratito, que te vaya bien. Chalo, hasta luego. Vamos a dar un paseíto por la quinta. Aprovecho para hacer un poquito de ejercicio andando. Al mismo tiempo, pues, observando un poco lo que vamos cruzándonos. Ahí veo unas personas que están con las sillas atrás, vienen de la playa, pero me extraña que vayan en aquel camino, no sé dónde habrán ido a la playa. Con las sillas playeras las tienen en la espalda. Y eso es lo bueno de poderlas llevar colgadas a la espalda, te puedes pasear con ellas. Vamos a girar por aquí, para la izquierda. Ahora lo vamos a poder observar. Pero está bien esa opción. Les quiero mandar también saluditos a Raúl Aguilera y a Tanya, que ya habrán llegado a Chile. A ver si me lo confirman en un comentario que llegaron bien. Hace tiempo que ya no me paso por Tom Towers, ya me quedé tranquilo porque lo habían entregado, el desarrollo, todo bien, va mejorando todavía, no está al 100% todavía. Se están haciendo entregas, ahí tenemos el desarrollo. Pues ya están en los últimos pinceles, se podría decir, del cuadro. Ya lo recibieron ciertos seguidores que compraron aquí. Imagínate lo bien ubicado que están, al lado de la quinta, a 5 minutos de la playa. Han llegado y ya el primer día ya puedes dormir ahí. ¿Por qué motivo? Porque te lo dan amueblado y equipado. Le compras unas sábanas y a partir de ahí ya le vas comprando el resto de decoración que quieres. Con esa piscina que tienen arriba con vistas al mar, su gimnasio y poder hacer esta forma de vida que tenemos ahora aquí. Eso es una maravilla. O poderlo poner en renta para que te vaya produciendo un dinerito. También ayuda porque ese dinero lo puedes emplear de muchas maneras, ¿no? Una para pagar los gastos de mantenimiento, otra parte para ahorrarlos y venirte de viaje de vez en cuando, con el mismo dinero que te produce el departamento, quedarte por aquí unos días con menos gastos, buscar un buen precio en el viaje de avión, ya sabiendo que vengas cuando vengas tienes tu departamento. Así que hay muchas opciones que se pueden hablar. Y mandarles saludos a todos los que estáis por ahí, tanto comentando los vídeos como dándoles un like y sobre todo también ayudando a suscribirse, a que seamos más cada día. Y bueno, pues ya una semana más está pasando, ya viernes, ya llega sábado y domingo. Este sábado y domingo lo tengo un poquito difícil, me voy a quedar sin carro de alquiler, sin carro que se ha comprado. Pero bueno, mañana es el último día que tengo el carro de alquiler. Y habrá que aprovecharlo un poquito para hacer algo de trabajo. Pero bueno. Voy a parar un poco porque me acabo de acordar de que tengo que hacer una llamada telefónica. Cualquier cosa, aquí os pongo la publicidad de bienes raíces, que hay una muy bonita de un desarrollo que está en Playa Car, Macondo. Espero que sea ese el que os ponga. Y seguimos grabando. Bueno, estamos aquí en Macondo, un desarrollo dentro de Playa Car, en el mejor residencial de Playa del Carmen, desarrollo de 80 departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, excelentes amenidades, de lo que nos va a contar aquí Aline. Claro que sí. Tenemos más de 15 amenidades en total, en las que destacan un ranch de golf, tenemos canchas, 3 en total, pickle, paddle y tenis.
Tenemos las albercas y carritos de golf, entre otras muchas amenidades que les vamos a compartir más adelante. No os olvidéis del gym. Qué bueno. No se olviden del gym, muy importante. Y los acabados porcelanosa, también lo más importante para mí, pues es lo que realmente le da valor a este producto y es la calidad que vamos a ver aquí. Calidad en los acabados de la cocina, en los acabados del baño, en los acabados incluso del piso y todas las luces indirectas que encontramos aquí. Para mí, excelentes acabados de lujo, como está diciendo Aline. Lo vamos a conocer a través de unas vistas tanto de la ubicación de Abuelo de Dron como por aquí dentro y lo vais a recorrer con nosotros. Vámonos. Vamos. Pues ya termina la llamada telefónica, qué bueno, seguimos paseando. Esta gente cuando os paréis por aquí por la quinta o eso, tenéis que cantarle alguna cosita. ¿Usted se acuerda de mí, señor? ¿Ya? Que me acuerdo de usted, un caballero tan bueno que aquí en la quinta le conocí. Qué bonito. Una cosa, ¿me podéis cantar una canción para el canal? ¿Podéis? Vámonos, claro que ¿Qué sí. canción me vais a cantar? Contigo aprendí Oye, es muy conocida, muy que conocida. existen nuevas y mejores. Esa no podría ser porque está súper registrada y no la puedo poner. Entonces le vamos a cantar esta. A ver. Mi amor es este, no tampoco dice. Ay, esta es más conocida aún, pero bueno, dejémoslo así, está bien. Normalmente ellos están por aquí por la quinta. Esta es de mi época, de los 60, 70. Creo que la canta Concha Velasco, creo que era. Qué bueno. Oye, qué bueno, qué bueno. Pues esta canción está dedicada para todos vosotros los que estáis ahí. Muchas gracias de parte de todos los que están aquí detrás y cuando os vean, que os saluden por lo menos y de ahí que les vais a dedicar la canción que ellos necesiten, ¿a que sí? Nos vemos por aquí paseando todos los días. Saludos amigos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues seguimos paseando, qué bueno. Si os preguntáis si les apoyé económicamente, sí les apoyé económicamente, eso es verdad. Y pues son personas de verdad que se ganan la vida de una manera muy bonita
tienen ese arte de poder cantar una canción conocida, en el cual te puede alegrar un ratito tu tarde con tu pareja, con tus niños, con quien sea, o te puede traer un recuerdo en un momento determinado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora cuando escuché esta última canción me acordaba, y a lo mejor estoy equivocado, pero me acordaba de Concha Velasco y los años 70, por allí por España. Pero eso es lo que me ha recordado, que yo, mi mente se haya equivocado de cantante, se haya equivocado de época, no creo, de cantante sí. Porque yo creo que esa canción está de los 60 y tantos a los 70 y tantos. Y aparte era cuando yo era niño. Y bueno, ya tengo unos añitos, ya lo sabéis. Me estoy tomando el paseo con más tranquilidad de lo habitual, porque la verdad que como hemos llegado un poquito antes para ir al gimnasio, me he podido tomar más tranquilo el paseo. Y ya estoy llegando aquí a la 34, hasta aquí suelo llegar. ¿Ya por qué no llego más? Porque, a ver si me entendéis, es muy bonita la 38, muy bonita esta zona. Lo que pasa es que esta zona de aquí no tiene nada de locales comerciales. Y como que se queda un poco tranquilita, ¿no? Ahí tenéis lo que es el tema este de la bodeguita en medio, esa cantina cubana tan famosa, la tenéis aquí en esta esquina. Por si queréis venir a bailar salsa y a escuchar salsa, ahí la tenéis. Y aquí tenemos el Checelín, que ahora me imagino que irá poco a poco en aumento, a que se paran los clientes a tomar su cafetito o lo que quieran. Y nada, pues la Quinta Avenida ahora mismo está un poquito tranquila por esta zona. A medida que nos vamos hacia lo que es el Parque Fundadores, estaría súper llena de gente. Así que tú decides por dónde quieres pasear, si por esta zona más tranquila. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Hola, mi querido amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bese desde Cuernavaca, Morelos. Y aquí venimos a cenar ahorita. Pero ya casi no encontramos nada, porque aquí se acaba todo. Pues aquí en Cuernavaca, amigo, te mando un fuerte abrazo a ti y a todos tus seguidores. Tu amigo Fernando Besi. Desde el lugar de los García, estoy saludando ahorita a mi amigo, el dueño, tomándose un refresco. Desde el lugar de los García, amigo. Pues para ti, todos tus seguidores. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Directo como que no la capta tan bien YouTube a la hora de identificar la canción. Y a lo mejor esta canción que nos han cantado tampoco la identifica porque la está cantando este hombre con su guitarrita, pero a lo mejor sí, no lo sé. Ya veremos qué pasa. Ahí los tenéis. Yo me acuerdo que los paré 2 veces, que estábamos comiendo en un restaurante para que nos cantara alguna canción. Y ahora se van a poner en marcha para seguir cantando. El dólar como está hoy, aquí el cambio, 19.35 y a 21.25 el euro. Pero aquí están descansando estos hombres, esta buena gente. Y seguimos paseando. Por aquí está hablando alguien al micro, pero no sé dónde está. Esta es tu casa, Micaela. Otro hecho, gracias por permitirme compartir. Ah, esta chica que va a cantar aquí. Otra más, otra canción más para ustedes. Ahí está. Y este chico también está en silla de ruedas. Y bueno, la verdad es que pasear por la Quinta encuentras motivos para fijarte en diferentes formas de ver la vida, ¿no?
diferentes culturas, diferentes sentimientos en todos los sentidos, pero una cosa llevan todos en común: todos van a gusto. Yo no veo a nadie que no vaya a gusto por aquí paseando, y esa es la buena vibra que transmiten unos y otros. Y por eso gusta tanto pasear por aquí también. Yo recuerdo cuando me lo presentó Giselle, la primera vez que me paró allí en el Adeo, que nos recogió Alex y a mí, que Alex tenía 8 años y pico, casi 9 creo que tenía. Y camino de su casa dice: os voy a parar en la Quinta, era de noche. Y me dice: para que la conozcáis, porque yo la conocía solamente de vídeos. Y me impresionó mucho, y para bien. Lo que pasa que, claro, es la quinta avenida de playa, lo mejor que tenemos aquí en Playa del Carmen, ¿no? Y me quedé sorprendido para bien, la verdad, como con ganas de repetir cada día un paseo por aquí. Mira, y al final se ha cumplido. Aquí nos quedamos a vivir, aquí estamos haciendo vida desde hace ya más de 10 años. Muy agradecido a Giselle. Hasta luego, buenas tardes. Aquí en Casa Sofía para que os quedéis a comer. ¿Quién es esa persona? Pues nos conocimos vía redes y le pedí un pequeño apoyo para cuando llegáramos, porque yo vine muy mal económicamente aquí. Y bueno, pues al final, fíjate, ahora como estamos, qué bien estamos. Y agradecido a las personas que se han puesto por medio en todo este tiempo. Me voy para adentro, voy a agarrar, iba a decir que iba a agarrar mi mochila, pero la tengo colgando en mi espalda. Como nunca la llevo en la espalda, siempre dejo aparcado y voy a buscarla. Ahora se me había olvidado. Pues ahí dentro está Adriana ya. Y el chavalote va a venir en breve, aunque está un poco resfriado, pero va a venir en breve. Bueno, pues están con el calentamiento antes de empezar a entrenar. Allí al fondo está Adriana. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo de aquí del gym. Ya despidiendo también el día. Que bueno, hasta luego. Pues mañana será otro día. El día de hoy ha sido bastante movido para mí, no para la cámara, no para la grabación que hemos hecho, pero para mí sí. El airecito que está corriendo ahora pasa uno un gusto tenerlo, y veo que han empezado a entregar ya estos departamentos de aquí. No sé si es una persona así, es una persona que ya lo recibió. Oye, pues qué bueno que ya fueron entregando estos. Ah, no, este es el vigilante, porque mira la puerta, no se puede entregar así. Es que cuando lo vi ahí tan colocado con sus cosas dentro. Bueno, pues ya no le falta mucho para su entrega, eso está claro. Pues lo que decía, hasta mañana, gracias por estar ahí.